Bueno, este es el video para nuestra PIA sobre el análisis de los factores culturales representativos de México y su choque al negociar interculturalmente con los demás países que se nos fueron asignados. Estos son mis compañeros que participaron en la elaboración de este proyecto. Y este es el índice, la contraportada, la introducción. A lo largo de esta actividad veremos 7 países e investigaremos su cultura, sus creencias, vestimentas, su herencia del mundo, sus costumbres y tradiciones que lo componen, además de indagar en los aspectos de educación y su jerarquía gubernamental. Nos empaparemos un poco de su historia y su pasado para ver en el paso de estos mismos por los tiempos y cómo llegaron a lo que son ahora. Los valores éticos en la administración son los siguientes: la responsabilidad, la justicia, la libertad, la igualdad, el comportamiento ético, honestidad, tolerancia, solidaridad, respeto, dedicación y cooperación. Aquí está en inglés. Bueno, sigue México. Este fue hecho por mí. Primeramente, el arte mexicano es toda actividad y producto de este que tenga tanto fines estéticos como comunicativos y que se han desarrollado en México. Este desarrollo se ha producido a lo largo de la historia de México, como en la era mesoamericana, el periodo colonial, el periodo después de la independencia de México y otros acontecimientos. El arte mesoamericano se produjo en la zona que abarca gran parte, que es ahora el centro del sur de México. Durante un periodo de 300 años antes de la conquista de México, abarcó hasta 1500 a.C. hasta el 1500 de nuestra era. Durante ese tiempo todos los factores que influyeron en el arte fueron los indígenas, con el arte fuertemente ligado a la religión y las clases dominantes, y no hubo una verdadera distinción entre el arte, la arquitectura y la escritura. La conquista española dio lugar a 300 años de dominio, pero no modificó el sentido del arte ligado a la religión. La mayoría del arte fue asociado con la construcción y decoración de las iglesias, así como la justificación religiosa de continuar con el gobierno español. Casi todo el arte fue producido con la tradición europea, pero se mantuvieron los elementos indígenas a partir de un equilibrio entre las tradiciones europeas y las indígenas. Después de la independencia, el arte mantuvo fuertemente el estilo europeo, pero los temas indígenas comenzaron a aparecer más, ya que se necesitaba una distinción del México actual y su pasado colonial. Esta preferencia de elementos indígenas continuó hasta mitades del siglo XIX con el muralismo mexicano, liderado por artistas como Diego Rivera, David Alfaro, Siqueiros, José Clemente Orozco, Fernando Leal. Fueron de, fue de, La fuerza de este movimiento artístico fue lo que afectó a otras artes que estaban iniciando, como la fotografía y las artesanías, fuertemente promovidas como parte de la identidad mexicana. Desde la década de 1950 el arte mexicano rompió con el estilo muralista y ha sido más globalizada más globalizado. Un ejemplo es la integración de elementos asiáticos con artistas mexicanos y directores de cine que tienen un efecto en el escenario mundial. Por cuestiones de tiempo nos vamos a ir más rápido con lo demás, pero resaltaré a grandes rasgos lo que es las siguientes partes. Literatura. La literatura de México es una de las más prolíficas de la lengua española. Sus antecedentes se remontan desde la época precolombiana, pasando por distintas etapas, entre las figuras notorias más importantes reconocidas de este país se llaman José Joaquín Fernández de Lizari, Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Juan José Adiola, Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castañedos, José Goristacia, Carlos Fuentes, Armando Negro. Históricamente, con la llegada de los españoles se produjo un proceso de mestizaje que luego dio paso a una época de criollización en la literatura producida en la Nueva España. El mestizaje de la literatura novohispana es evidente en la incorporación de numerosos términos de uso corriente en el habla local del virreinato y en algunos de los temas que se tocaron
nombres del periodo. Desde finales del régimen virreinal en España, en la Nueva España, surgieron figuras como José Joaquín Fernández de Lizari, cuya obra El Perillillo de Sarmiento se considera el emblema de la picaresca mexicana y la primera novela moderna escrita en el continente americano. Aquí tenemos un poco más la historia, que si gusta leerla, pues este estará en el documento que le vamos a mostrar. Nos pasamos con la música. La música en México es rica en variedad de géneros, ritmos y temas. Es fruto del mestizaje, como todo lo demás, entre las tradiciones europeas y americanas, pero tiene profundas raíces de lo prehispánico y africano, que aunque poco reconocido en otros ámbitos culturales, es en la música donde adquiere mayor relevancia. El mariachi, por ejemplo, la organización musical que identifica actualmente México, es una forma de expresión artística que unifica a través de sus sonidos el país y sus habitantes. Las emociones y sentimientos que se muestran en una serenata o fiesta popular. Está presente en todos los eventos sociales. Aquí tenemos pues una fotito de cómo se ve la vestimenta en México. El traje típico de México es una combinación de la cultura española e indígena, otra vez como los aztecas, mayas y sus grupos indígenas ancestrales. El traje de charro es el que más representa el país para el hombre. El traje consiste en un sombrero, pantalón, chaleco, botines, corbata de rebozo y chaquetilla. Para las mujeres pues es una que se llama terno. La vestimenta típica para la mujer nominada terno, debido a que está compuesta de 3 piezas de cuero. La prenda no es tan fácil de elaborar y lleva mínimo 6 meses para que esté lista. Aquí podemos ver unas fotos tanto del terno como del modelo. La religión en México. El catolicismo es la religión dominante en este país. Según los datos extraoficiales, representaba en el 2020 alrededor del 72.1% de la población total. En décadas recientes el número de católicos ha decrecido llegando hasta 72, llegando de la población en 2020 al 77.8 según el censo del 2020, debido al crecimiento de otras denominaciones cristianas, específicamente las evangélicas y mormonas, que según encuestas extraoficiales constituyen el 4.6% de la población, o según el censo INEGI 2020 la denominación protestante representa más del 11% de la población. Las conversiones a denominaciones no católicas han sido considerablemente más lentas que en América Central, y el centro de México se mantiene como una de las zonas más católicas del mundo. El patrimonio material. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad y una identidad propia, y que son percibidos como otros por otros como característicos. El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo, de generación en generación. Dicho esto, el patrimonio cultural de México no solo se refiere a la riquísima herencia de nuestro pasado, sino también a nuestras expresiones culturales vivas. Son bastantes en realidad, desde las grandes pirámides y vestigios de las civilizaciones que habitan aquí antes de la conquista, hasta nuestro deporte nacional como el lucha libre, o nuestra gastronomía. El mundo entero queda maravillado al ver a nuestros mascarados volar por los aires en una demostración de valentía y tenacidad a la hora de subir el cuadrilátero. O quién no le viene a la cabeza, o quien al ver un taco no le viene inmediatamente la bandera de la ida posada sobre el nopal. Como mencionamos antes, nuestra música como el mariachi regional, las hermosas playas y nuestros bosques, los cuales tristemente por un pésimo gobierno, lleno de corrupción y nepotismo, consumen cada día este patrimonio. Por aquí seguimos explicando un poco acerca de esto, que por tiempo puede regresarse a verlo si lo desea. Aquí hay unas fotillas. La educación. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos en el país a partir del 25 de septiembre de 1921. Existen diferentes niveles de educación: educación media,
educación básica, media, superior, educación básica, media, superior y superior, los cuales comprenden estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, además de diplomados y otras modalidades de educación superior. El artículo 3 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que imparta el Estado debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Este último mucha gente aún no lo entiende. Recientemente, en mayo de 2019, se reformó el citado artículo incluyendo la obligatoriedad desde el nivel preescolar hasta el medio superior. También la educación superior se considera obligatoria, pero acondicionada a los requisitos dispuestos por las instituciones de educación superior públicas. Además, se reconoce el derecho a la niñez a la educación inicial. El idioma. Las lenguas en México son los idiomas y la variedad lingüística habladas de manera estable por quienes habitan en el territorio mexicano. Además del idioma español, que representa la mayoría lingüística en México, se habla de al menos 68 idiomas indígenas. Cada uno de ellos tiene sus respectivas variantes lingüísticas o dialectos, de los cuales se saben que se siguen hablando alrededor de 364 en total. Muy bien, el siguiente país pues es Suiza. Este fue hecho por mi compañero Diego Enrique. Hablaremos primero de su religión. La mayor parte de las personas que viven en Suiza son cristianos, siendo el 38% aproximado católicos romanos y el 27% de confesión protestante, las cifras del 2015. Pero en Suiza también hay muchas religiones, el 5% musulmanes, el 0.5% son budistas y el otro 0.3% judíos. Suiza es uno de los países más ricos y conservadores de Europa. El servicio es excelente y están muy acostumbrados a los extranjeros. Sin embargo, en general no son gente abierta, si bien es verdad que esto está cambiando entre la juventud. Y en cuanto a la educación, el sistema educativo de Suiza es uno de los más diversos que existen, ya que esta depende de, del cantón donde se estudia. La Constitución suiza establece que la educación primaria es obligatoria para todos los niños. Además, la educación pública es gratuita en todos los cantones. El idioma oficial del territorio suizo es el alemán, el francés, el italiano y el romanche. En cuanto a su organización social, un mercado laboral estable con bajo desempleo garantiza a los habitantes de Suiza altos ingresos en comparación con el resto de Europa. Casi un tercio de dichos ingresos se emplea en sostener un sistema sanitario y social rigurosamente monitorizado. Aquí tenemos un poco más de información. La cultura materialista. El arte de la relojería mecánica, el alpinismo, el carnaval de Baselia, conocimientos y técnicas del arte para construir muros de piedra seca también son parte de la estética. Suiza cuenta con una gran cantidad de zonas verdes, no tanto edificios y casas en su mayoría de madera, al igual que cuenta con gran cantidad de lagos y ríos muy parecidos, muy placenteros de ver. Irak. La religión en Irak mayormente es islámica. La mayoría de musulmanes habitan el sur del país. El centro predominan los árabes sunitas que comparten su opción religiosa con los kurdos del norte. Hay libertad de cultos, bueno, el idioma es árabe, es oficial, y el kurdo también. La estética de Irak es bastante relacionada con la guerra, tristemente. Se encuentran muchos murales con pinturas relacionadas a la guerra, causas de escasos recursos y pocos edificios. El arte urbano se encuentra básicamente presente en sus calles. La cultura materialista pues son los instrumentos y shisha son muy aclamados en Irak. Su actitud con los turistas es bastante cálida y entre ellos suelen ser bastante apegados a la religión. Su organización social, según esta nueva constitución, el régimen político de Irak es una república parlamentaria federal. Por esta razón el gobierno del país, el gobernante del país es el primer ministro.